Bueno, hola a todos, bienvenidos a la Era de la Extinción. Estoy trayendo este artículo. Este artículo es de la Asociación de Militares Españoles. Básicamente me gusta traer cosas que sean interesantes. Bueno, por lo general son eventos de extinción masiva. Los que están en el canal ya lo saben. Van a seguir viniendo, obviamente. Pero cada tanto me gusta poner algún tema que esté en el ojo. Y este 2020, digamos, el término que podría definirlo sería la ventana de Overton. Entonces, esta ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. Bueno, esa es una aplicación, ¿no? Vamos a la definición primero, la verdadera definición. Según la Wikipedia, la ventana de Overton es una teoría política que se describe como una ventana estrecha, que está acá, lo pueden ver, como una ventana estrecha el rango de ideas que el público puede encontrar aceptables y establece que la viabilidad política de una idea se define principalmente por este hecho, antes que por las preferencias individuales de los políticos. Se denomina de esta manera por Joseph P. Overton, ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública. Para cada momento, esta ventana incluye un rango de políticas aceptables de acuerdo al clima de la opinión pública que un político puede recomendar sin ser considerado demasiado extremista para poder ocupar o mantener un cargo público, ¿no? Así que básicamente esto es en donde se puede mover, digamos, un político según la definición. Entonces tenemos de que, volviendo al artículo en cuestión, dice que en principio ningún tabú escaparía a la eficacia de esta técnica. Por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración de la sociedad que la sociedad tiene actualmente de la eutanasia, pederastia, bueno, todas estas cosas, ¿no? Canibalismo, por poner unos ejemplos. Para ello no se aplicaría un lavado de cerebro directo, sino una serie de técnicas avanzadas cuyo desarrollo pasaría inadvertido. Entonces tenemos la primera etapa, que es la aprobación, por ejemplo, del canibalismo, que es algo impensable, ¿no? La práctica de comer carne de la propia especie se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la ventana, puesto que la sociedad considera esta una acción repugnante y ajena a la moral pública. Es decir, la ventana está cerrada y de momento no se mueve. Para modificar esta apreciación y amparándose en la libertad de expresión, se trasladaría esta cuestión a la esfera científica, sugiriendo que para los científicos no deberían existir temas tabú. En ese caso, podría realizar un simposio etnológico sobre rituales exóticos de culturas ancestrales para obtener declaraciones autorizadas sobre costumbres caníbales, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente original de la sociedad a una actitud más positiva y abierta. Simultáneamente se crearía un grupo radical de caníbales a fin de ser advertido y citado por numerosos medios de comunicación. Con esto ya se habría logrado el objetivo de la primera fase. Eliminado el tabú, que la cuestión originalmente inaceptable empieza a discutirse. Estaba pensando con el tema de una película que salió este año, Cuties, que todo el mundo salió justamente se salió a hablar en contra de esa película, porque justamente una de las cosas que quería normalizar era, digamos, un poco el uso indebido de niños en el cine. Y como mucha gente decía, no, esa película quiere denunciarlo, ¿no? Pero quería denunciarlo haciéndolo. No tenía sentido, ¿no? Es paso 1. Segunda etapa, de lo radical a lo aceptable, ¿no? En esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del canibalismo. Para que ésta pueda ser aceptada hay que seguir divulgando las conclusiones de los científicos e insistir en lo oportuno, que es no tener prejuicios sobre el tema, calificando de intransigentes a quienes se nieguen a adquirir conocimientos sobre el mismo.
Los que se resisten deben empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración. Esto me recuerda mucho al movimiento feminista, el LGBT, o sea, condena social. Si vas a criticar cualquiera de esos movimientos, bueno, el BLM, Black Lives Matter, si vos los condenás, sos lo peor del universo. Mientras se condena públicamente a los intolerantes, es necesario crear un eufemismo con la intención de que se pierda el significado directo del término original y sus connotaciones negativas, sustituyendo así la expresión original canibalismo por antropofagia primero y antropofilia en último término. Paralelamente se crearía un precedente histórico mitológico inventado que sirviera de referencia y pudiera ser utilizado como prueba de que la antropofilia es perfectamente legítima. Esto es lo que está pasando hoy en día en un montón de cosas. Primero, el movimiento LGBT, vean todos los cambios que han hecho, para no decir disforia del sexo. La cantidad de el tema del género como constructo social y de los 3 millones de géneros que se están armando, ¿no? Eso es una cosa que a mí me ha llamado la atención, cómo se van creando nuevos grupos y nuevas cosas, y cambiando de nombres o creando, en algunos casos, como fue el lenguaje inclusivo, ¿no? Creemos un lenguaje inclusivo y el que no lo acepta es intransigente y es un montón de epítetos. El uso combinado de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable, más pronto que tarde, el hecho de que haya personas que incluyen en su menú diario carne de la propia especie. Muy bien. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre. Un lema apropiado podría ser el siguiente: un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Al mismo tiempo seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a quienes piensan diferente, es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho. Así se acusarían a estas personas de radicales que odian la antropofilia, de retrógrados y extremistas que arrojarían en hogueras, si pudieran, no solo a los caníbales, sino a los miembros de cualquier minoría, ¿no? Masculinidad tóxica me viene a la cabeza. A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación insistirían en que a lo largo de la historia humana nos hemos comido unos a otros sin que esto produjera extrañeza en aquellas sociedades. Como hemos advertido, el objetivo de esta tercera etapa es que el canibalismo sea considerado una costumbre razonable. Cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. A continuación se debe poner toda la maquinaria del poder al servicio del ideal supremo. En este instante, medios de comunicación, secundados por gente famosa y autoridades, hablan abiertamente de antropofilia. El canibalismo se convierte entonces en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. El fenómeno asoma por primera vez en películas, letras de canciones, comerciales, novelas y espectáculos televisivos. De repente se produce también el ensalzamiento de personas relevantes que en la historia practicaron la antropofilia, sirviendo de modelo a multitudes. El fenómeno pronto se vuelve imparable y multitudinario, además de para reforzar su imagen positiva. Los caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora que les impide satisfacer sus apetitos y comer lo que el cuerpo les pide. Quinta etapa, de lo popular a lo político. El ideal ya está al alcance. En esta última etapa, la ventana de posibilidades de Overton, totalmente cerrada al principio, aparece ya a escasos centímetros de abrirse de par en par. El arreo en definitivo consiste en preparar la legislación para legalizarlo. Los partidarios de la legalización del canibalismo incorporados en grupos de presión, y piensen en grupos de presión, pero hoy en día hay un montón. Por ejemplo, se me ocurre el feminismo radical con el tema de las leyes terribles, sobre todo en cuanto a paternidad, que no tienen sentido y en realidad son de prácticamente una minoría. El no querer, por ejemplo, tenencia compartida, o BLM con la desfinanciación de la policía en Estados Unidos. Vamos a pensar qué más, o la ley de diversidad de los LGBT, de cuotas.
se consolidan en el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un alto porcentaje de partidarios a la legalización y de forma automática con la fruta madura, que cae por sí sola del árbol, se acaban estableciendo en las conciencias colectivas nuevos e incontestables dogmas. Se prohíbe la prohibición de comer personas es un derecho, quienes se oponen a la antropofilia incurrieron en un delito de antropofobia. Como vemos, el movimiento de las ventanas es una estrategia perfectamente definida. Hemos contemplado el arco completo, pasando del rechazo absoluto al canibalismo, como uso totalmente ajeno a la moral pública. Decíamos al principio que la ventana de Oberto es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública y hemos descrito cómo es posible. De hecho, el movimiento de las ventanas, que como resulta evidente es extrapolable a cualquier fenómeno, no solo se ha ensayado con éxito en el pasado, sino que se sigue aplicando con éxito en el presente. Yo estaba pensando, a lo largo de la historia, si la estudiamos, la ventana de Overton, que considero que es lo que una sociedad considera aceptable, ha ido cambiando naturalmente, ¿no? Digamos, de una época a otra, ¿no? Qué era aceptado, qué no. Esa ventana se va moviendo un poco más para arriba, un poco más para abajo. Ahora actualmente se está buscando todo lo que sea inmoral, hacerlo moral, o lo que antes, según la ventana, era inmoral, que sea moral. Y todo lo que antes era moral, o lo que eran valores, ¿no? Valores cristianos, valores, no sé, la familia, la igualdad, sobre todo eso, la igualdad ante la ley. Ahora se está buscando cambiarla, permanentemente moviendo esa ventana, ¿no? Esta ventana tiene como beneficio, y por eso la traigo, que nos explica, sin lugar a duda, por qué estamos condenados a la extinción. Si esta ventana se sigue moviendo hacia cosas negativas, defensa de, por ejemplo, esta película infame que sacó Netflix, llamada Cuties, hacia, por ejemplo, fomentar la desigualdad, hacia la lucha de unos contra otros en lugar de la paz, la equidad, y cuando hablo de equidad hablo la igualdad, voy a hablar, no hablo de equidad porque equidad no me gusta el término, me gusta igualdad ante la ley y justicia. Entonces, definitivamente estamos condenados a la extinción. Pero bueno, nos vemos en un próximo vídeo y espero que se hayan divertido, al menos en este pequeño rato. Voy a dejar el link de este artículo para los que quieran visitarlo y un saludo a todos. Hasta pronto.